Hoy vamos a concluir con esta serie de Cristo en el Antiguo Testamento y tenemos muchas historias. Podrían pensar, bueno, terminamos el domingo pasado en la historia de David y vimos la historia de David y hay mucho más en la Biblia después de David. Entonces, imagínense, es lo que quería yo resumir hoy. Pero claro, por ejemplo, tenemos en los profetas menores muchas cosas, y aunque vamos a dar un repaso breve hoy de algunas de estas cosas que se mencionan en los profetas, en realidad es todo un estudio cada uno de los libros. Entonces, lo importante de esta serie era hacer un panorama general del Antiguo Testamento y de algunas de las historias más conocidas para que ustedes pudieran ver algunas de las cosas que vemos sobre Jesús en esas historias que a lo mejor no habían visto. Y concluimos con David y la razón por la que expliqué la historia de David y Betsabé el domingo pasado es porque Betsabé juega un papel importante en la historia de Israel, y la razón es que un hijo que tuvo Betsabé con David después se llamó Salomón. Entonces, inclusive de esa historia tan trágica y tan difícil, Dios trajo a aquel que vendría a sustituir a David. Y David fue un personaje, como vimos el domingo pasado, lleno de guerra, lleno de violencia, lleno de conflicto, de un reino dividido. Tuvo que huir para salvar su vida muchísimas veces. Y a pesar de que era el ungido de Dios, experimentó muchísima tribulación en su vida, y las batallas que David peleó fueron muchísimas. Pero esta labor que hizo David como rey, en donde peleó contra muchas naciones enemigas de Israel, esa labor hizo que cuando llegara Salomón como su sucesor, encontráramos un reino mucho más pacífico, una Israel con mucha más abundancia y mucha más estabilidad. Y entonces Salomón representa este cambio de reinos en los que David peleó, fue conquistador, fue alguien que peleó muchas batallas, y ahora Salomón, alguien que disfrutó la paz en Israel en gran parte. Y a tal grado fue esta paz que experimentó Salomón y de tratar de hacer paz en Israel, que lo llevó a empezar a hacer tratados y a tratar de negociar con naciones paganas, vecinas, la manera de llevarla bien. Y muchas veces lo que eso implicaba era reconocer también a sus dioses. Y entonces eso fue pues la decadencia de Salomón y la manera en que ese reino terminó también siendo un reino que Dios condenó a la división y a básicamente el juicio de Dios a través de otras naciones. Pero una historia en particular acerca de Salomón es la que quiero señalar hoy, porque hay muchas cosas que estudié acerca de Salomón, pero hay tanto que hablar hoy que quiero enfocarme nada más en algunas cosas para que esas sean las cosas que recuerden. Y el punto que quiero mostrar es cuando Salomón iba a empezar su reinado sobre Israel. Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y entonces Salomón tenía muchas opciones de qué podía pedir: poder, riqueza. Y lo que es muy conocido acerca de Salomón es que no pidió esas cosas, sino que pidió sabiduría.
Y entonces encontramos en Salomón la muestra de la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento. Y encontramos en Mateo 12, 42, que cuando precisamente se está haciendo una comparación entre estos personajes del Antiguo Testamento y Jesús, donde el mismo Nuevo Testamento está diciendo a alguien mejor que esos personajes está aquí. Leemos en Mateo 12, 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más sabio que Salomón en este lugar. O sea, Cristo era alguien que venía a mostrar la verdadera sabiduría de Dios. Y Salomón fue alguien tan sabio que venían de todas partes, dice que venían de todas partes, de todas naciones para escucharlo, decir cosas, juicios. Hablaba acerca de los árboles, dice, y de muchas cosas que escribió Salomón. De ahí encontramos el libro de Proverbios. Muchas de las cosas que escribió Salomón están ahí. Y entonces en Proverbios, uno de los temas centrales es la sabiduría, precisamente. Y encontramos, muy interesantemente, la sabiduría personificada en los Proverbios. Pero, ¿cuál es el principio de la sabiduría de acuerdo a Proverbios 9:10? El temor de Jehová. Y la inteligencia es que el conocimiento de Dios. Esa es la verdadera inteligencia. La verdadera sabiduría empieza cuando tú empiezas a tener algo de conocimiento con respecto a Dios. Porque de Él vienen todas las cosas. Es lógico que la sabiduría provenga del temor de Jehová, porque todas las cosas vienen de Él. Y cuando tú empiezas a contemplarlo a Él y no las cosas, empiezas a entender un poco de lo que deberías de saber. Y aunque hay mucho de Dios que no conocemos, hay mucho que sí conocemos. Y la Biblia es el comienzo de esta revelación a través de la cual empezamos a ser sabios verdaderamente. Porque empezamos a entender el sentido que tiene la vida, el propósito que tiene la vida, que esto no es nada más un accidente. Tú y yo no somos nada más químicos andantes y no somos creados para algo temporal, somos creados para algo eterno y somos creados para trascender, y todo lo que tú y yo experimentamos y vivimos en esta vida es un reflejo de alguien más grande, de algo más grande que nosotros. Nosotros no somos lo mejor del universo, a pesar de que mucha gente cree que sí lo somos. Nosotros no somos la máxima existencia del universo. Dios es el clímax de todas las cosas y de Él proviene todo. Cuando empiezas a ver la vida desde esa perspectiva, empiezas a ser sabio. Y eso es una de las cosas que creo Dios le mostró de una manera muy clara a Salomón para que la plasmara en Proverbios, y no nada más una, sino varias veces. Así que encontramos que el conocimiento de Dios es realmente de lo que se trata la vida. Salomón, el hombre más sabio que ha vivido, no que aplicó su sabiduría necesariamente, pero sí que la tenía, entendió la realidad de muchas cosas de esta vida. Porque también hay otro libro que escribió que se llama Eclesiastés. Y en Eclesiastés muestra eso, muestra la fragilidad de la vida. Como él dice, he obtenido todo lo que mi corazón se dispuso a obtener, lo obtuve. Y cuando llegué hasta ese punto, me di cuenta que era vanidad, que era algo temporal, era algo que no
me satisfacía realmente. Y Salomón empieza a entender este panorama donde dice, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Hay algo con respecto a lo temporal de esta vida y que de repente estamos aquí y de repente ya no estamos aquí, que nos tiene que hacer pensar sobre la realidad de un Dios que va más allá de nuestras experiencias en esta vida, temporales. Entonces Salomón empieza a ver realidades muy importantes que quiere que nosotros veamos. ¿Qué provecho tiene el hombre debajo del sol? Trabajas y trabajas y trabajas para lograr tantas cosas y de repente cuando las tienes, ves que no te hacen feliz y te das cuenta que mañana te vas a morir. ¿Y qué va a pasar con esas cosas? Ya, se acabaron. O sea, algo hay ahí que con lo que Salomón está luchando para tratar de entender y está tratando de explicar de una manera que Dios le dio la sabiduría de explicar. Pero creo que lo más importante que vemos de Salomón es que la sabiduría que Dios le dio a él era un símbolo de la sabiduría que encontraríamos reflejada finalmente en Jesús, que traería respuestas a esas preguntas que se formuló Salomón. Salomón se quedó en tantas incógnitas con respecto a cómo contestar ciertas cosas. Entendía algunas cosas, decía sí, Dios, o sea, el buscar a Dios, el obedecer a Dios, de eso se debe de tratar todo. Pero cómo sucedería finalmente no lo veía. Y cuando Jesús, que es la manifestación explícita de la sabiduría de Dios, fuera manifestado, entonces sería más claro cómo es que nosotros podríamos realmente conocer a Dios. Entonces, en Proverbios 9:10 encontramos el conocimiento de Dios y en Proverbios 8:22 inclusive encontramos de una manera muy poética a la sabiduría personificada. Y lo increíble es que lo encontramos la sabiduría personificada, de hecho como una mujer, pero con ciertas características que estaban apuntando hacia Jesús. Y en Proverbios 8:22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Esta sabiduría de Dios ya existía desde la eternidad. Y finalmente la encontraríamos en Jesús, porque Juan dice, en Juan 1, que el verbo era Dios, Jesús era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es lo que dice Juan. Y cuando usa esa palabra del verbo logos, estaba apelando precisamente al concepto de sabiduría hebrea. O sea, este era un concepto muy importante en la literatura judía. Y esto era lo que estaba apelando, la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios está expresando con respecto a Él, que encuentra su máxima expresión cuando entendemos el concepto de la sabiduría de Dios. Pero dice Juan, esa sabiduría se encarnó y estuvo entre nosotros. Entonces, creo que Salomón es muy representativo de todo lo que podemos ver en Cristo, específicamente en este concepto de la sabiduría. No solamente en el hecho de que si comparamos los reinos de David y el de Salomón, vemos, bueno, David peleó las batallas, venció para traer paz, que se vio más claramente en el reinado de Salomón, y vemos esas etapas también en la vida de Jesús. Primero, viniendo para ser afligido, para pelear las batallas, y que eso traiga la paz. Por eso es llamado príncipe de paz, porque efectivamente su sacrificio traería paz a la humanidad. Y entonces vemos en Proverbios y en Eclesiastés también cómo es que Jesús es mostrado como el conocimiento de Dios y también es personificado
como eterno. Hay más que decir acerca de Salomón, pero quiero nada más darles un poquito de este panorama. Pablo confirma esto. Si ustedes leen 1 Corintios 1, versículos 23 al 24, encuentran este concepto enfatizado por Pablo. Él dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, y toda esta sección de 1 Corintios habla acerca de ese concepto de lo que para nosotros es sabiduría y para lo que Dios es sabiduría. Son dos conceptos diferentes, dice Pablo. Bueno, el reino fue dividido en dos después de Salomón: el reino del norte y el reino del sur. Y de ahí en adelante hubo muchísimos reyes que no siguieron a Dios, que buscaron otras cosas, se desviaron, empezaron a adorar a Baal en particular, de todos los dioses, traían estos ídolos y empezaba el pueblo de Israel a olvidarse de Dios, porque era la influencia de estas naciones que los rodeaban, que de repente se veía manifestada en la fe del pueblo de Israel. Y de ahí llegamos a otra historia, que es la historia de Jonás, que fue uno de estos profetas que fue enviado a una nación enemiga de Israel. Se dieron conflicto tras conflicto tras conflicto. Israel no vio paz en todos los años que vendrían. Hubo naciones que vinieron, los conquistaron. Una de ellos eran los asirios. Y esta era precisamente la capital. Y Nínive, Dios llamó a Jonás a ir a predicar a Nínive. Pero lo que quiero que entiendan aquí es que para Jonás esto era un conflicto, porque eran los enemigos, eran los que se supone que afligían al pueblo de Dios. Entonces Jonás esperaba, pues, no arrepentimiento y salvación para los de Nínive, sino juicio. Él decía: esta es la nación que merece ser juzgada por lo que nos han hecho a nosotros. Y él no concebía cómo es que Dios podía querer que una nación que no era Israel se arrepintiera y fuera salvada. Y quiero que entiendan que todas estas cosas que hay a lo largo del Antiguo Testamento son muestras de cómo el plan de Dios sí estaba apuntando no nada más hacia los judíos como el pueblo de Dios, sino también a los gentiles como el pueblo de Dios. No era muy claro todavía, pero ya teníamos muchas indicaciones de que así sería. Y vayan a Jonás, que es un poco difícil de encontrar porque es muy chiquito. Pero ahí miren, después de Abdías, si llegan a Abdías es después, si llegan a Miqueas es antes. Y hay varias cosas que son importantes en la vida de Jonás. Y en la vida de Jesús, en el misterio de Jesús, Él se aseguró de que viéramos estas cosas importantes en la vida de Jonás. Él está tan enojado con Dios de que Dios lo esté mandando a predicarle a sus enemigos, que desobedece a Dios y se va y se sube a un barco que va en la dirección contraria. Y dice: en vez de ir para Nínive, me voy a ir en la otra dirección. Voy a desobedecerte de la manera más obvia que pueda desobedecerte. Y va en la otra dirección, y cuando va en esta dirección, va en este bote con otros hombres, y hay una tormenta terrible, donde es tan grave la tormenta que están experimentando que piensan que se van a morir. Y estos hombres que están en el bote no saben qué hacer, y Jonás está dormido. Y van, lo despiertan, y Jonás se da cuenta que esta tormenta que ellos están experimentando es el resultado del juicio de Dios por su desobediencia. Y entonces Jonás entiende una sola cosa. Dice: este es el juicio de Dios
Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Así que la única solución es: tírenme al mar. Yo no puedo estar con ustedes, porque si yo estoy con ustedes, el juicio de Dios está contra ustedes. Pero si ustedes me avientan a mí y yo muero, entonces ustedes van a estar bien. Y dicho y hecho, es exactamente lo que hicieron. Dijeron, pues a que te mueras tú, a que nos muramos nosotros, mejor muerte tú. Y lo avientan, y en el momento en que él cae dentro del mar, se tranquiliza todo. Y estos hombres están muy sorprendidos de esto. Dice el versículo 15 del capítulo 1, y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Algo sobre lo que acaba de suceder los hizo creer en este Dios, que era el Dios que estaba trayendo el juicio sobre este hombre. Y cuando está Jonás en el agua, a punto de morir, hay una descripción larga en esto. Sí, nuevamente, hay una serie que hicimos sobre todos los profetas menores, son 12 profetas menores. Entonces, cada uno de estos libros que están en esta sección de la Biblia, hay una predicación ahí sobre el libro que pueden encontrar en la página de la iglesia. Pero vamos a ver esta historia en particular porque contiene varias cosas. Una es, viene un pez grande que Dios prepara. No sabemos qué clase de pez era, pero de alguna manera se traga a Jonás. Y este tiempo en el que está Jonás dentro del pez le permite reflexionar y pensar sobre su vida. Y al final esta es su conclusión. Dice el versículo 9 del capítulo 2: pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Esa es la conclusión final de Jonás sobre todas las cosas. Si Dios quiere salvar, lo hace. Y solo Él puede hacerlo. Y entonces va y predica a Nínive. Nínive efectivamente sí se arrepiente. Todos se arrepienten, desde los de más alta posición política hasta los más pobres y los de menor clase social. Todos se arrepienten y Dios dice: ¿viste, Jonás lo que puedo hacer? Estos que eran sus enemigos, estos que yo estoy usando para traer juicio contra ustedes, yo también quiero salvarlos a ellos. Y no puedes enojarte sobre eso. Bueno, eso es toda una predicación la historia de Jonás, pero lo que quiero que vean es que en Mateo, en Juan, se hace un paralelo entre la vida de Jonás y la vida de Jesús, específicamente en relación a el tiempo en el que Jesús estuvo en la tumba. Esto es muy interesante porque Jesús es el que hace esta conexión. Dice Mateo 16:4, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, ellos querían, a ver, danos una señal del cielo, como la de Elías, que vamos a ver en un momento. Cae fuego del cielo, esa es una buena señal, ¿no? ¿No les gustaría que Dios nos mostrara de esa manera cosas? A ver, Dios, si debo de, si esa persona me hace mal y tú estás conmigo, dame una señal y haz que caiga fuego del cielo y lo consuma. Y la gente, bueno, ese es el tipo de cosas que quiere ver muchas veces. Y la gente del tiempo de Jesús también era así. A pesar de que hacía milagros y muchas otras cosas, ellos querían una señal del cielo. Y Jesús le dijo: no, la señal que ustedes tendrán es la señal del profeta Jonás. Esa es la señal. ¿Cuál es la señal? Mateo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Jesús mismo está trayendo un paralelo aquí entre las dos historias, donde dice: ¿ven eso que le pasó a Jonás? Eso estaba diseñado para mostrar, para hacer una señal de algo que pasaría conmigo. Pero lo interesante que quiero que vean es el contexto de dónde surge que es Jonás pasa 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿De dónde surge? Surge del juicio de Dios contra el pecado y
de la situación en donde la única solución a este juicio es que Jonás dé su vida para que los otros no mueran. Ese es el paralelo. O sea, viene el juicio de Dios, en este caso es por la desobediencia de Jonás, pero en la vida de Cristo vemos que el juicio de Dios viene por nuestra desobediencia. Y la manera en que Él absorbe el juicio de Dios es diciendo: échenme a mí al mar. Si yo muero, ustedes vivirán. Si no lo hago, ustedes morirán. Eso es exactamente lo que estaba pasando en la historia de Jonás, que era tan significativo. Y el hecho de que cuando fue entregado para morir, Dios lo haya tenido ahí 3 días y 3 noches como señal de aquel que finalmente sí pagaría el precio del juicio de Dios por el pecado. Cuando vemos todo esto, o sea, el Nuevo Testamento nos quiere hacer voltear hacia el Antiguo para que veamos estas historias y veamos cómo estaban apuntando hacia Jesús. Y cómo ese sacrificio lleva a la adoración a Dios. O sea, estos hombres voltearon inmediatamente a ver a Dios. Algo de la vida de Jonás y de haber entregado a Jonás al mar hizo que ellos buscaran a Dios como su Dios. Y de la misma manera en la vida de Jesús encontramos que su sacrificio nos apunta hacia la adoración a Dios por lo que Él hizo. Ellos experimentaron la salvación de sus vidas, nosotros hemos experimentado la salvación eterna de nuestras vidas. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos muchas historias como esta. Y el Nuevo Testamento trata de conectarlas. Miren lo que dice Juan 11, versículos 49 al 52. Vean si esto no es un paralelo de Jonás. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, algo estaba diciendo Caifás, que estaba siendo inspirado por el Espíritu para decirlo. Dice: sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, decía, ustedes prefieren que éste muera para que no mueran todos. Y efectivamente eso era lo que estaba pasando, sin darse cuenta de lo que realmente estaba diciendo. Y eso es exactamente lo que encontramos en la vida de Jonás. También encontramos a otros personajes muy importantes, por ejemplo, Elías. Si ustedes recuerdan, Elías fue un profeta que también se enfrentó precisamente contra esta situación de que Israel estaba adorando a Baal y se habían desviado tanto. Entonces, Elías manda a llamar reta a los profetas de Baal, llama al pueblo y les dice: a ver, vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a ver cuál Dios es el verdadero Dios. Lo que quiero que hagan es que traigan un cordero, un sacrificio, lo pongan ahí y vamos a pedir a este Dios. Ustedes primero, si quieren, les dice a los profetas de Baal, ustedes pídanle a su Dios que haga caer fuego del cielo para que consuma el sacrificio. Y luego yo voy a pedir a mi Dios que haga caer fuego del cielo para que consuma el sacrificio. Vamos a ver cuál Dios gana. Y es una historia muy chistosa realmente, porque pueden escuchar todo el sarcasmo en la voz de Elías cuando están los profetas de Baal ahí viendo que no cae nada del cielo, orando y pidiendo y Baal, por favor, respóndenos. Nada. Inclusive se empiezan hasta a cortar para que eso llame más la atención de Baal.
y no pasa nada. Y entonces Elías les dice, uy, pues a lo mejor tiene que gritar más fuerte porque a lo mejor está dormido. Eso les dice, eso está ahí. Y les dice, o a lo mejor está demasiado ocupado ahorita en el baño. Eso es básicamente lo que les dice. Y no tiene tiempo ahorita para venir a ocuparse de ustedes. Y finalmente, cuando le toca a Elías, él ora y fuego cae, consume todo. Inclusive había hasta pedido que pusieran agua alrededor, una zanja, y empaparan el sacrificio para que fuera más evidente que el fuego de Dios era el fuego que podía consumir ese sacrificio. Y efectivamente cae, y de ahí Elías tiene la oportunidad de matar como juicio de Dios a estos profetas de Baal. Pero lo interesante de esta historia tan espectacular que encontramos en el Antiguo Testamento es que en vez de que pienses, ay, qué padre se ha de haber sentido Elías en esa situación y esta gran victoria que Dios le dio, no, lo que sucede es que Jezabel, que era la reina de Acab, la esposa de Acab, la reina, ella va y se enoja porque mataron a sus profetas y ahora quiere matar a Elías, y entonces anda persiguiendo a Elías y va y se tiene que esconder de esta reina malvada. Entonces Elías tiene una gran frustración dentro de sí, imagínense. Después de ver estas cosas tan espectaculares, tener que ir y esconderte porque te quieren matar y no poder ver que de veras la nación voltea hacia Dios y se arrepienta. O sea, era una frustración tremenda que estaba experimentando Elías. Y Elías tiene un momento de mucha depresión delante de Dios, donde dice, ya quítame la vida, ya no quiero vivir, yo estoy aquí solito, soy el único que te está buscando. Sin embargo, Dios le muestra que no está solo, que sí hay otros que no han doblado su rodilla a Baal. 7,000, dice Dios. 7,000 hay que no han doblado su rodilla a Baal. Entonces, ¿por qué estás tan deprimido? Como si de veras tú fueras el único. Pero Dios le da una experiencia a Elías muy interesante, porque le dice, a ver, quiero mostrarte algo acerca de mí. Y así como me mostré a Moisés en el monte, de la misma manera yo quiero tener un encuentro contigo y que aprendas algo acerca de mí, de mi carácter. Y encontramos en 1 Reyes 19, donde dice, versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. O sea, pasa como un huracán ahí, un tornado. Dios no está en eso. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Otra vez le vuelve a repetir lo mismo. Ahora Dios lo anima y le dice, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No está solo, yo estoy haciendo la obra aquí, le dice Dios. Pero al mostrarle este aspecto acerca de sí mismo, quiero que vean, Elías representa en el Nuevo Testamento
el que prepara el camino para el Señor. Eso lo encontramos en Malaquías. Y lo interesante es que ¿quién es el que preparó el camino de Jesús? Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista se convirtió en el sucesor de Elías en este sentido, de preparar el camino para el Señor. Y cuando él prepara el camino para el Señor, él está un poco frustrado, porque él está ahí viviendo en el desierto y está haciendo juicio y condenando los actos de Herodes y muchas cosas que terminan metiéndola a la cárcel. Y él no estaba seguro, ¿se acuerdan? Dice en Juan 1:35 es, donde dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía quién era este hombre y sin embargo, de repente ya estando en la cárcel, Juan tiene dudas con respecto a este Jesús. ¿Y saben por qué tenía dudas? Porque dice, a ver, ya llegaste Jesús, pero ¿qué estás haciendo? ¿No se supone que ibas a liberar a tu pueblo? ¿No se supone que ibas a traer juicio contra estos tus enemigos, como los romanos, Herodes? O sea, Juan el Bautista tampoco entendía bien cómo se iba a cumplir todo lo que Jesús había venido a hacer. Y entonces él desde la cárcel manda a preguntar y dice, a ver, pregúntenle a Jesús, ya a lo derecho, ¿eres tú o no? Pero yo estoy diciendo que eres tú, pero a mí no me parece que seas tú. Como que no veo este juicio, esta liberación que yo esperaría que el Mesías que está prometido debería de venir a traer a Israel. No quiere Dios juzgar a sus enemigos, juzgar el pecado, destruir a los malos. ¿No es eso lo que realmente quiere? Y miren, esta es la frustración que existe en general en todos nosotros. Porque volteamos a nuestro alrededor y decimos, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿No ves esa injusticia? ¿No ves esta injusticia? ¿Por qué no haces algo? Todos estos personajes que se encuentran y son usados por Dios, en algún momento tienen este sentimiento. Elías tenía ese sentimiento, ¿por qué? Porque Jezabel lo está persiguiendo para matarlo y dice, a ver Dios, tú acabas de mandar fuego del cielo para consumir un sacrificio y yo tengo que estar aquí huyendo de una reina malvada que solamente está causando que tu pueblo se vaya a la idolatría. ¿Por qué no haces algo con ella de una vez y por todas? ¿Por qué no ya restauras las cosas? O sea, hay una frustración en los profetas de Dios y en el pueblo de Dios siempre acerca del juicio de Dios. Ya haz caer fuego del cielo. Y en el caso de Elías, ¿cuál fue la respuesta de Dios? A ver, quiero mostrarte algo acerca de mí. Tú ya viste que sí puedo acercar fuego del cielo, y que sí juzgo el pecado, y que sí actúo con mano dura. Pero también quiero que veas otro aspecto acerca de mí. Y lo que Él le muestra acerca de sí mismo, ¿qué es? Que la manifestación de Dios no siempre es como la esperamos. Y en este caso, para Elías, la manifestación de Dios era algo muy tranquilo, algo muy apacible. Esto es quien soy yo. Así es como me manifestaré. Y creo que el cumplimiento final de esta manifestación que Dios le dio a Elías sobre sí mismo se vio en Jesús. Porque aquel Jesús que esperaban, como el Mesías, que viniera a conquistar, que viniera a traer juicio sobre los romanos, que viniera a libertar a los judíos, ese Jesús no estaba ahí. A ver, Jesús, vamos a levantarnos con armas y vamos a hacer una revolución. Te tenemos como líder, podemos hacer esto. ¿Y qué hace Jesús? Se entrega como un cordero para ser sacrificado por su gente. Eso es lo que hace. Entonces, Dios está mostrando algo acerca de sí mismo, no acerca de su juicio sobre el pecado del hombre, sino acerca
de su paciencia y su misericordia para con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, es la respuesta realmente. Cuando nosotros volteamos a nuestro alrededor y vemos injusticia tras injusticia tras injusticia y pensamos, Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no muestras tu juicio sobre gente malvada y perversa que hace cosas que tú sabes que inclusive son una abominación para ti? ¿Por qué no haces algo? ¿Cuál es la respuesta? Dios es paciente. Es un silbo apacible y delicado. Y a veces su aparente ausencia dice más sobre sí mismo que si hiciera caer fuego del cielo. Entonces encontramos en Elías aquel que prepararía el camino del Señor. Y encontramos en otra historia también, que es la otra que quiero que vean conmigo, otro profeta, pero este profeta es probablemente el que más cosas explícitas dice acerca de aquel que vendría, el siervo de Dios. ¿Qué dice Isaías sobre aquel que vendría? Muchas de las cosas que hemos visto no son tan claras. O sea, requiere mucha comparación entre el Nuevo Testamento, ver estas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento como cosas que apuntaban hacia Cristo. Pero en Isaías no nos debe quedar duda de todas las cosas que hay acerca de Jesús. Número 1, Isaías habla del siervo de Dios que vendría para todas las naciones. Isaías 25, versículos 6 al 8. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Qué más dice Isaías acerca del siervo? Capítulo 49, versículos 3 al 6. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Algo más grande, más profundo, más espectacular hay en lo que está profetizando Isaías, escrito cientos de años antes de que Jesús naciera. Nos muestra, así como en Salmo 23, nos muestra al siervo como un pastor. Isaías 40, versículo 11,
Dice, como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y por supuesto sabemos que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. En Isaías 53 encontramos otro aspecto del siervo del Señor que también se manifestaría. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O sea, estos pasajes son tan claros, tan explícitos con respecto a la vida de Jesús, que no tenemos duda de quién está hablando. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No sé de qué manera Dios pudo haber sido más explícito sobre el hecho de que todo lo que estaba haciendo en el Antiguo Testamento tenía en vista a su Hijo. No sé realmente si Dios pudo haber sido más explícito. Porque cuando estudias el Antiguo Testamento, brinca de las páginas como lo más obvio. Y yo creo que la mayoría de judíos no han leído esto. No saben que su Biblia dice esto. Yo leí el testimonio de un judío cristiano compartiéndole su fe a otro judío, diciéndole, mira, déjame leerte algo. Y empezó a leerle pasajes de Isaías. ¿Y saben qué contestó al judío? Nosotros no creemos en el Nuevo Testamento. Eso contestó. Y entonces este judío, ¿saben qué le dijo? No es el Nuevo Testamento. Es tu libro el que te estoy leyendo. Eso es lo que estás escuchando. Pero para él era tan obvio que era el Nuevo Testamento, porque era tan explícito sobre los padecimientos y la manera en que el pecado caía sobre de esta persona en particular al ser herido por nosotros, que él no podía creer que era el Antiguo Testamento. Y encontramos, por supuesto, antes de este capítulo, que hay una parte que a veces no vemos o nos olvidamos, que es el hecho de que no solamente sufriría, sino también sería exaltado. Isaías 52, versículo 13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado a los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Ven cómo es? O sea, un versículo está diciendo, Dios lo exaltará, Dios le dará el nombre que sobre todos nombres, es lo que leemos en Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero al mismo tiempo dice, pero también será humillado, también será desfigurado,
de tal manera que ni siquiera lo van a reconocer de tan desfigurado que va a estar. Pero esto traerá a las naciones a voltearlo a ver y a conocer cosas que jamás habían conocido acerca de Dios. Algo acerca de este personaje traerá una nueva revelación, no nada más a los judíos, sino a las naciones acerca de quién es Dios y de lo que Dios quiere hacer a través de su Hijo. Esto es increíble cómo se está desarrollando a lo largo del Antiguo Testamento y cómo ahora nosotros viendo el panorama completo vemos perfectamente cómo es que Jesús es el siervo sufriente de Isaías, el siervo que viene. Bueno, todos conocen capítulo 9, donde habla de su nacimiento y de la manera en que sería manifestado este bebé. Capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué celo? El celo por su Hijo hará esto. El celo de Dios por su propio Hijo y por la gloria de su propio Hijo hará estas cosas. Leemos en varios profetas cosas acerca de lo que Jesús vendría a hacer. Una de ellas es una visión que tuvo Ezequiel, en la que vio un valle de huesos secos, completamente muertos y sin vida, y Dios le muestra cómo es que de repente empiezan a tener músculos, tendones, piel, y vuelven a ser personas con vida. Esa es una visión que tiene Ezequiel. Y esto es lo que Dios le dice: esto es lo que yo haré con mi gente. De gente muerta, sin vida, yo traeré vida. Y les daré un nuevo corazón y quitaré el corazón que ellos tienen de piedra, que no puede creer en mí. Les daré un corazón de carne para que puedan confiar en mí y para que me amen y para que me obedezcan y para que sean realmente mi pueblo. Eso se lo dijo a Ezequiel, se lo dijo a Jeremías. Y a Jeremías le dijo: mira, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Un nuevo pacto en el cual ya no me van a obedecer porque yo les digo que me obedezcan, sino me van a obedecer porque ustedes quieren obedecerme, porque yo les doy un nuevo corazón que quiere hacer las cosas que yo quiero. Y entonces cuando Jesús llega, viendo hacia atrás, hacia Jeremías, dice precisamente en lo que celebramos hoy en la mañana: esto es el nuevo pacto en mi sangre. Eso que dijo Jeremías que era el nuevo pacto, la manera en que Dios iba a poder cambiar su corazón para que me obedezcan y para que sean míos, eso es lo que yo he venido a hacer a través de mi sacrificio. Entonces, cuando ustedes toman esta copa, cuando comen este pan, acuérdense, Dios hizo un nuevo pacto con su gente que se cumple en mí. También leemos a lo largo de los profetas muchas cosas más acerca de Jesús. Yo solo estoy dando un panorama breve de varias de estas cosas. Dice en Miqueas 7, 18 y 19: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros,
Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Y en Oseas encontramos otra historia de redención en la que Dios le pide a uno de sus profetas: ve y cásate con una prostituta. Ve y cásate con una prostituta, porque lo que yo quiero mostrarle a Israel acerca de mi relación con ellos es lo que tú vas a experimentar con ella, y es que se va con otros hombres, que prefiere a otros hombres que a ti. Pero cuando ella se vaya con otros hombres, tú vas a ir por ella nuevamente y la vas a ir a sacar de donde esté y la vas a volver a traer para que esté contigo. Y una y otra vez Oseas hizo eso con Gomer, que era esta mujer. Y al final, imagínense, al final Oseas tuvo que irla a comprar en un mercado, porque eso ya es donde había terminado. Tuvo que irla a comprar a un mercado para que nuevamente fuera suya. Y ese es el concepto de redención. El concepto de redención es el pago de alguien con un precio. Cuesta. Y todo eso sería un reflejo, por supuesto, de lo que Jesús haría por su pueblo. El pago con redención para salvar a su gente. Vemos a lo largo de la Biblia, también en Zacarías capítulo 12, versículo 8, que el ángel del Señor marcha enfrente de su gente. Todas estas cosas apuntando hacia Cristo. Yo nada más les estoy dando un panorama breve porque, como les digo, en los profetas menores encontramos, en los profetas menores ya los hemos estudiado uno por uno y encontramos muchísimas cosas acerca de Jesús. Entonces, si quieren estudiar más sobre los profetas menores, hay una predicación entera sobre cada uno. Nada más les doy un panorama. Todo está preparando para Cristo, todo está preparando para este Mesías que vendría. Así que les hago esta pregunta, ya viendo hacia atrás, todo lo que hemos venido viendo hasta ahora. ¿Cómo vemos a Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está? Si alguien les pregunta, ¿dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Qué van a contestar? Vamos a empezar. ¿Dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? En Génesis es la simiente de la mujer, la promesa de risa futura. En Éxodo, Él es el yo soy, el gran yo soy, la serpiente que es levantada en el desierto para salvación de muchos. En Levítico, Él es el cordero sacrificado. En Números, Él es la serpiente de bronce, que es lo que mencionábamos, de hecho es en Números. Y en Éxodo, ¿se acuerdan? Él es la roca que es golpeada para traer agua de vida. En Deuteronomio, Él es el profeta que sustituiría a Moisés, un profeta más grande y poderoso que Moisés, del cual Moisés habla. En Josué, Él es el capitán de los ejércitos de Dios. En Jueces, Él es el gran hombre fuerte, poderoso para liberar a su pueblo, que logra la victoria más grande en su muerte. En Ruth, Él es el pariente redentor. En Samuel, Él es el ungido de Dios que va al frente de la batalla para representar a su gente.
y hacer la batalla enteramente solo por ellos. En Reyes, en Crónicas, Él es uno que es más grande que Salomón, el rey que vendría a traer verdadera paz, el verdadero príncipe de paz. En Esdras es el que da la mano buena a su pueblo. En Nehemías es el que construye las murallas deterioradas de nuestra vida. En Esther es aquel que no vemos, pero que está con nosotros para presentarnos delante del Rey y no muramos. En Job, Él es el Redentor vivo. En los Salmos es el Mesías que viene, el buen pastor. En Proverbios, Él es la sabiduría de Dios. En Eclesiastés es la verdad sobre del sol, el verdadero significado de la vida, aquel cuya obra no es vanidad, la única obra que no es vanidad. En Cantar de Cantares es la rosa de Sarón. En Isaías, ya lo leímos, es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestra justicia. En Ezequiel, Él es el príncipe que entra a la ciudad. En Daniel, y que restaura la vida, los huesos secos que representan nuestra vida sin Dios. En Daniel, Él es el cuarto hombre que está en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, que ve el rey y dice: ¿quién es este otro hombre que está con ustedes? En Oseas es el esposo de Gomer. En Amós, en Joel es el que ruge desde Sión. En Abdías, en Amós, Él es el que está parado sobre el altar. En Abdías es el que humilla el orgullo de Edom. En Jonás es aquel que es sacrificado y echado hacia el mar para la salvación de muchos. En Miqueas, Él es el líder y gobernante de Israel. En Nahum, Él es nuestra fortaleza en el día de la ira. En Habacuc, Él es el templo santo del Señor. En Sofonías, Él es Jehová en medio de nosotros. En Ageo, Él es el deseo de todas las naciones. En Zacarías, aquel que es herido en la casa de sus amigos. Y en Malaquías, Él es el sol de la justicia. Eso es un panorama más o menos de algo de lo que hemos estado viendo. Y por supuesto, lo vimos, es lo que tratamos de representar a través del programa de Navidad de este año. La manera en que toda la Biblia se une para darnos un solo mensaje con respecto a aquel que nos redimiría finalmente de nuestro enemigo más grande, la muerte y el pecado. Y de Él se trata todo. Colosenses 1:15 dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, a través de Él. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Y todo apunta hacia Él. Y sin Él, nada de lo que está delante de ti, ni tu propia vida, tiene sentido. Solo cuando lo volteas a ver a Él en cada página de la Biblia, vas a encontrar la respuesta no solo a tu existencia,
sino a la existencia de todo el universo. ¿Hacia dónde va todo? Todo va hacia que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea glorificado por encima de todas las cosas, ponga a todos sus enemigos bajo sus pies y traiga nuevamente a su pueblo, a su nación, a sus hijos bajo sus alas para contemplarlo a Él, para tener una relación perfecta con Él por toda la eternidad. Ese es el mensaje de la Biblia. Y todo tiene la cruz en medio. Todo tiene la cruz como la máxima obra a través de la cual Dios ha logrado que eso sea posible para nosotros.